Bienvenidos a una vez más Skylin Radio. Skylin Radio lo hace de nuevo. ¿Qué es lo que? Tengo aquí al hombre. Lo trajimos de vuelta porque yo veo que creó mucha polémica. Y esto es una sección más de quién tiene la razón. Vamos a bautizarlo así, quién tiene la razón, porque yo veo como que le picó mucho el comentario a los cristianos. ¿Cómo que van a decir como que quién tiene la razón si él está mal y que esto? Adelante. ¿Quién tiene la razón? Adelante, doctor Apolo. Y yo traje al hombre conmigo, a Feli Aquino. ¿Qué pasa, el desgraciado? Me tuvieron que traer hasta más gente, ya tú sabes. No, porque no, realmente no vinimos a discutir, vinimos a entender la vida, las situaciones, las atmósferas, los planetas y a sacarte de tus dudas y tus confusiones. Tú no viniste a discutir. No, es que yo no tengo ninguna duda. Ok, está bien. Vamos a ver, espérense, ya se van a entrar a trompar. Vamos al game. Arnold va a exponer su punto. Ok, Arnold, tú tienes otra duda con respecto al evangelio, a cómo piensan los evangélicos. Empieza. Mira, la razón principal por la que hoy me interesaría conversar con ustedes es porque, uno, los cristianos piensan que todo lo que les sucede en la vida fue Dios. Todo lo bueno que les sucede en la vida fue Dios. Pero todo lo malo fue el diablo. Entonces, yo no tengo la convicción ni la ideología de que las cosas sean así. Yo estoy de acuerdo contigo, agnóstico. Y yo también en eso estoy de acuerdo contigo. ¿Tú estás de acuerdo de que no? Ok, ¿en qué tú te basas? O sea, ¿por qué tú lo dices? Para saber si verdaderamente estamos de acuerdo. Vamos a ver. Escuchamos muchos, gracias a Dios, y yo considero, y vuelvo y repito, parte de lo que yo había mencionado en mi anterior invitación, yo soy un agnóstico teísta, yo creo que hay una deidad, y considero que con la vida y con todo lo que nosotros tenemos que ser agradecidos. Sin embargo, todas las cosas, o la mayoría de los cristianos, tal vez ustedes están en acuerdo, pero la mayoría de los cristianos tienen la ideología de que si se ganaron algo, de que si obtuvieron algo, de que consiguieron algo, fue porque Dios lo hizo así. Y en realidad ahí se contradice totalmente la ideología y lo que nosotros conocemos como libre albedrío. Y todo lo que nosotros somos hoy en día, todo lo que nosotros tenemos, es simplemente el resultado de las decisiones que cada uno tomamos. Yo no considero que el gracias a Dios necesariamente sea utilizado en todos los aspectos de la vida positiva de una persona. Más bien, sí sé que hay que ser agradecido porque hoy estamos aquí, ser agradecido con la vida. Ok, déjame decir, vas a hacerte una pregunta. Tú te gradúas de la universidad, tú recibes un diploma y a la hora, por ejemplo, de tú sentirte bien, de agradecer, o sea, tú dices, para ti es un cliché que la gente diga gracias a Dios. Para mí, el tú graduarte de la universidad fue por tu propio esfuerzo. Eso es real, pero no, o sea, para ti es innecesario decir un gracias a Dios en un discurso. ¿Qué relación tiene Dios? Lo que pasa es que como creyente en Dios y cristiano que yo soy, yo me rijo por las escrituras. Entonces la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia dice que todo lo bueno, toda buena dádiva, todo buen regalo viene de Dios. Por lo tanto, si yo recibo una gracia o algo que no merezco, lo recibo. Por ejemplo, ahora mismo hay muchísima gente que se está muriendo de hambre y que nunca han tenido la posibilidad de estudiar. El yo vivir en un sistema o en un país que me permite estudiar y me permite desarrollarme independientemente con todos los problemas que hay aquí, ya es una dádiva que yo entiendo desde mi punto de vista como cristiano, es una dádiva divina. Que está fuera de control, que solamente Dios te la pudo haber dado. Exactamente. Entonces, por eso yo puedo agradecer a Dios. Desde el punto de vista como cristiano, te lo estoy diciendo. Okay. Porque desde el punto de vista humano, vamos a escuchar el simple hecho de tú estar vivo es gracias a Dios. Entonces, si tú pudiste graduarte, o sea, todo depende de ahí. Sale de ahí. Si tú pudiste graduarte, es porque tú estás vivo. Y si tú estás vivo, es gracias a Dios. Entonces, al fin y al cabo, todo se deriva de eso. Ok, mira, por ejemplo, Félix aquí se compara con las bendiciones que él tiene en su vida versus tal vez un niño de África que no tiene ni agua. Entonces, ¿dónde está Dios con todos esos niños de África? Eso es algo básico. Eso es otro tema. Cuando ya se lo pregunto. Sí, pero ya eso ni siquiera es una posición agnóstica, ya es una posición atea. No, es que eso no es necesariamente ateo. Yo no la llamaría ateo. Ajá. Yo la llamaría una posición de rebeldía hacia Dios. Pero, para decirte, en realidad, desde el principio tú dijiste que nosotros tendemos a decir que todo lo que pasa,
que sí entiendo que todo en la manera en que se rige la tierra, todo sí tiene que ver con Dios, pero sí tienes razón en decir que nosotros queremos culpar de todo lo que pasa o a Dios o al diablo. Ahora, Arnold, yo te voy a hacer una pregunta. Espérate. Déjame terminar. Y después que termine, yo te voy a hacer una pregunta. Entonces, nosotros siempre, y eso es verdad, o sea, el cristiano tiene la tendencia a decir de que toda la vaina mala que le pasa es culpa del diablo. Y que y a veces hasta todo lo bueno y a veces hasta lo malo que le pasa también quieren culpar a Dios. No, pero que si Dios sabía que cuando estábamos en el huerto del Edén que íbamos a comernos de la cosa, porque él no todo lo sabe, porque permitió que Eva se comiera la manzana, toda esa cosa. Entonces, el problema del ser humano es que nunca ha querido tener responsabilidad sobre sus actos. Entonces, como no tenemos responsabilidad sobre nuestros actos, cuando nos pasa algo malo, siempre tenemos que buscar un culpable. Necesitamos a alguien a quien echarle la culpa. Y yo no creo eso. Yo creo que cada cosa que tú haces, ¿verdad?, es consecuencia de tu accionar. Ahora, ese accionar tiene un motor que es movido por Dios. Entonces, ahí sí yo veo que la mano de Dios está en todo lo que nosotros hacemos. De hecho, el universo, como ustedes le llaman los agnósticos, o el ser supremo que está allá. ¿Tú crees que no tiene nada que ver con que tú hoy estés aquí con 3 cristianos? Es que muchas personas tú estás aquí porque tú tienes un propósito. Mira, eso es todo lo que dicen. Ahí es que voy. Si algún cristiano se me acercó, o si yo me encontré con alguien en algún sitio que me comenzó a predicar, ya esa es la excusa, hay un propósito. Y simplemente, yo no considero que el propósito de todo el mundo en la vida necesariamente venga que Dios tal cosa, que Dios tal cosa. ¿Por qué? Porque mira, le voy a hablar con su misma Biblia. Usted dice, muchos son los llamados, pero todos los escogidos. Pero pocos los escogidos. Ajá. Pero los cristianos, en su mayoría, quieren que todos sean discípulos del Señor y que todos prediquen. Pero entonces, si todos se dedican a lo mismo, ¿qué va a pasar con todo lo otro que hay en el mundo? Es que espérate, porque ahí tú me estás tergiversando el asunto, porque no estamos hablando de que predicar necesariamente es del concepto que conocemos de una gente hablando o desde un púlpito o una gente hablando desde la calle. Hay muchas maneras de predicar. De hecho, hay una frase que yo siempre soy muy recurrente diciéndola, que es la siguiente, que la dijo San Francisco de Asís: predica en todo momento y si es necesario, habla. El predicar no simplemente tiene que ver con abrir tu boca y decirle, no, porque Cristo viene, porque esto. El predicar tiene también que ver con tu manera de comportarte, con tus hechos, con todo lo que tú hagas. Eso es una manera de predicar. Y tú siendo doctor puedes predicar, tú siendo empresario puedes predicar, tú siendo reggaetonero puedes predicar. O sea, hay mil maneras de predicar. Claro que sí, claro que sí. Okay. Yo puedo hacer la pregunta ya. Sí, dale. Viene pregunta. Dale. Con respecto a lo que tú dijiste ahorita del niño de África y todas esas cuestiones. ¿Tú entiendes, como agnóstico, tú entiendes que el problema de la desigualdad en el mundo es culpa de Dios? No, ¿Tú entiendes que es culpa de Dios de que Ronaldo ande en un Lamborghini y gane más de $100 millones al año y que los doctores que están luchando contra el coronavirus ahora mismo deben el carro y la casa? ¿Eso es culpa de Dios? No es culpa de nadie. Entonces, el problema de la desigualdad y de las oportunidades que hemos nosotros creado en nuestra sociedad no tiene que ver con Dios. ¿Por qué culpa a Dios por eso? Ok, entonces tú has dado en un punto. Si el problema de la desigualdad como tal no tiene que ver en su punto así con Dios, tenemos el resultado que tú mismo estás diciendo, que Ronaldo o que los niños de África o una persona pobre. Al final, tú mismo lo acabas de decir, son resultados de decisiones propias o de una suerte por la que alguien nació en una familia rica o alguien en una familia pobre. Pero que un niño nazca, por ejemplo, en una situación paupérrima, no es culpa ni del diablo ni de Dios. Pero si nació ahí un meme por ahí de un niño que vio que nació en una familia rica y nació sonriendo. Entonces, ya gracias a Dios que nací por fin en esta familia, tirándole a la reencarnación o a cualquier cosa. Pero que al final, simplemente, yo considero que el ser humano ha sido un desarrollo como tal de la naturaleza. Y nosotros somos células que nos hemos desarrollado. Y que cada quien nazca en una familia en específico o parta de un punto en específico es simplemente cuestión de que así se ha desarrollado la naturaleza y la ciencia. Pero yo no le tengo que agradecer a Dios que este niño nació en buenas condiciones ni que este niño nació en malas condiciones. Eso es simplemente el carril de la vida, el carrusel de la vida. Ok, si el carrusel de la vida, por ejemplo, yo era estéril, yo no ovulaba.
Mi esposo también era estéril. Escucha No ciencia. había ni siquiera posibilidades. Cuando nosotros fuimos al médico nos dijeron, ustedes no pueden tener hijos. Ajá. Sáquense eso. Si quieren, pueden hacerse una inseminación in vitro, pues, 1000 cosas. Y después de 7 años, yo concibo de manera natural, sin tratamiento, sin nunca beberme una pastilla para eso, sin nada. Mi niño nace en un tiempo prácticamente perfecto. Así yo lo voy a llamar, porque entendí que era el tiempo que Dios tenía preparado para que Adif llegara al mundo. Entonces, yo no tengo que agradecerle a Dios el milagro, aparte de que no es solamente de que La a mí me acción. dijeron, no, y a mí no solamente me dijeron de que no, tú no puedes tener hijos, y que sí o que, sino que Dios varias veces me dijo, tú vas a tener tus hijos, tú vas a parir, tú vas a parir. Entonces, yo parí. Entonces, ¿a quién no le doy gracias a Dios? Porque porque lo hizo. Está difícil ahí, porque en verdad No, lo que pasa... tranquilo. Dale. Que yo opino que tú tienes en cierto punto razón, porque dice la Biblia, tal cual lo dice, ¿verdad? Feli y la patrona Maggi me corrigen. La fe sin obra es muerta. Yo no puedo decir, yo quiero que mi nevera te llena si yo no voy para el supermercado y hago una compra. Yo tengo que hacer la compra, yo tengo que hacer una acción. Y después que yo haga la acción, entonces, ahora, hay cosas que son externas a lo que tú puedes controlar. Y si yo te voy a hacer una pregunta. Tú tienes tu fe fuerte, tú piensas que todos tus proyectos te van a funcionar, pero si por ejemplo, yo por decir un ejemplo así, aunque se oiga un poco sádico, y si todos los planes que tú tenías o por más bien que te vaya en tu negocio, de repente alguien externo a ti toma una decisión que pone en sacrificio todo tu proyecto, dígase como Venezuela, que Exacto. quiebre el país. Entonces, al final, la decisión que tomó un hombre te perjudicó a ti. Exacto. Pero el hecho de que, como tú dices, el carrusel de la vida, todo esté funcionando tal cual como tú lo planificaste, es gracias a Dios, porque Dios te dio la oportunidad de tú estar en un momento preciso, en un tiempo preciso, donde decisiones externas y cosas externas pasan que no te afecten, ¿sí o no? Exacto. O sea, para mí, cuando la gente agradece a Dios, no es agradeciéndole como, ok, gracias a Dios porque solamente fuiste tú que lo hiciste. No, gracias a Dios por yo tener todos los recursos a mi favor para yo hacerlo. Exacto. Independientemente, Arnold, o sea, nosotros de verdad le damos gracias a Dios porque tú estás aquí, por tu opinión y estamos agradecidos del Señor por eso, independientemente. Yo me siento agradecido con ustedes por invitarme. Entonces, para contestarle a Maggi, la parte de alguien que no podía concebir, por ejemplo, Sí. es tan simple como que, por ejemplo, la comunidad científica sabe lo que ha descubierto y sabe que faltan por descubrir muchas cosas. Sí. Cuando en siglos pasados moría una persona por tuberculosis, por una tos que no se había determinado la enfermedad, morían personas jóvenes de 20 y pico de años, el promedio de vida era mucho menos. Pero ¿qué pasa? Simplemente eran cosas que no se habían determinado. Si hoy en día una mujer tiene problemas para concebir, ya sea con su esposo, y 7 años después coincide, simplemente, ok, el cristiano o la mayoría de la gente va a darle... tú dices que... Déjame terminar. Va a darle gracias a Dios. Pero yo no te estoy diciendo que la ciencia lo sabe todo. Tal vez hay algo que con el método científico, como está desarrollado hoy en día, haya podido determinar de que en realidad ustedes tenían una posibilidad. Pero no necesariamente hay que Entonces, ¿qué achacárselo hago? a que hubo un Dios. Ok, la gente que no sabían que yo era estéril y que me daban esa palabra y me la profetizaban, entonces, ¿qué hago con eso? ¿Eran mentiras de ellos o ellos tenían un método científico diferente que habían descubierto? Mira, eso Porque, espérate, mira, te lo digo porque... Excusa, no hay excusa. No, porque te lo excusa. digo, porque hubo una persona que se llama Chris, que es un pastor allá en Estados Unidos. Él vino, él no me conocía. Nunca dije que nos dimos la mano, nada. Él fue la primera vez en la iglesia y yo lo vi cuando él se paró a predicar. Nunca nos habíamos conocido. Y él me dijo, tú vas a tener un hijo, tú has tenido problemas para parir y esto y esto y aquello. Y yo sé y me consta que esa palabra provino de Dios, porque él no me conocía. Entonces, que él tenía un método científico en su mente que aceleró y que dijo la palabra. No, mira. O fue una mera coincidencia que él justamente le tocara y me diera esa palabra. Esta de que vaina yo era está estéril. buena. Está bueno. Yo quiero que tú me respondas. Ok, ahora te voy a explicar una de las razones también por la cual me considero teísta. Ahí Ok. voy en mi parte teísta del agnosticismo. Por ejemplo, hace un par de meses, yo le comentaba incluso al mismo Manuel un sueño que yo tuve, donde morían 2 personas. Me imagino que él se recuerda. Y fue tanta la casualidad y semejanza con eso que yo me soñé, que prácticamente, o sea, literal, y yo se lo conté, me engrifé cuando se lo estaba contando,
Al otro día El murieron. universo estaba ahí, Sí, sí, loco. ok. El universo estaba ahí. Y le digo, al otro día 2 personas relacionadas, muy relacionadas a las cosas que yo me enseñé, murieron en realidad. Y, ¿qué te digo? No fue que yo comencé a considerarme ateísta en ese momento, de hace mucho yo soy teísta, pero por eso considero hay cosas que hoy en día son inexplicables. La ciencia creo que ni siquiera la ciencia la va a lograr explicar, y ni siquiera ustedes como cristianos algún día lo van a lograr explicar. Ok, lo que nosotros estamos haciendo, te lo digo de mi parte como cristiano, es crear una cultura diferente con respecto a Dios, que la gente no busque responder cosas con poco propósito cuando las relacionan con Dios. Por ejemplo, cuando yo busco a Dios, yo no estoy buscando entender la realidad del universo. Cuando yo busco a Dios, yo estoy buscando refugiarme de las diferentes dificultades que tengo en la vida. ¿Me entiendes? Yo veo a Dios como ese padre que me ama y que yo lo necesito y necesito estar conectado con Él para yo poder estar en paz en medio de este mundo de tanta turbulencia y de tantas cosas. Yo, en mi derecho humano, decidí creer en Dios y poner mi fe en Dios porque me hace bien hacerlo. Sí. Y me he dado cuenta que a través del conocimiento de Dios, la vida de muchas personas también mejoran a través del conocimiento de Dios. Y es por eso que yo predico, es por eso que yo hago todo lo que hago en las redes sociales. Y he entendido y me he dado cuenta que es mi propósito de vida, es mi mayor pasión. Amén. Duermo poco, trabajo mucho, pero lo disfruto porque es mi propósito de vida. Dios le dio propósito a mi vida, como se la ha dado a miles de jóvenes y a muchísimas personas que vivían sin propósito. Tal vez el caso de Emma, tal vez tu caso en algún momento, porque yo tengo entendido que tú fuiste cristiano. Así es. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo entiendo, era como yo le decía a un ateo. Yo le dije a un ateo, el ateo me dijo lo siguiente, que yo te apuesto que tú estás de acuerdo con eso. El ateo me dijo: yo no necesito a Dios para ser una persona de bien. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Exactamente. Yo le dije, cierto, está bien. Yo te aplaudo por tu capacidad. Ahora, ¿cuánta gente hay en el mundo? 7.000 millones. De los 7.000 millones que hay en el mundo, toditos tienen la misma capacidad que tú. Toditos tienen esa misma habilidad que tú. Entonces, ¿cuál es tu problema con Dios? ¿Por qué tú quieres que la gente deje de creer en Dios? ¿Me entiendes? Sea, es como dice la Biblia, sea por verdad o por mentira, por bochinche o por pretexto, Dios le hace bien a la lo humanidad. importante es que Cristo sea predicado. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, si Dios no representa un mal para la gente, ¿por qué tratar de cuestionar a Dios para alejarse de Dios? Porque no hay problema con cuestionar. A mí me gusta cuestionar a Dios, pero para acercarme a Él, no para alejarme de Él. Bien. ¿Entiendes? No, y perfecto. Con esa parte que tú estabas diciendo, yo había expresado anteriormente. Uno, respeto esa parte, ese llamado que ustedes le llaman, que tienen de llevar la palabra. E incluso respeto y reconozco cuando alguien necesita acercarse a lo que llamamos Dios. Porque entiendo, no todo el mundo tiene la misma fuerza de voluntad. Y sí hay gente que necesita de un apoyo. Y ese es el trabajo de ustedes, que eso fue lo que yo había mencionado. Ahora yo quiero mencionar algo que tú habías mencionado anteriormente. Antes de entrar ahí, porque se va a poner buena la vaina. Ajá. Antes de entrar ahí, yo necesito que tú me digas bien y que tú me aclares bien. Porque como yo no estaba en el debate pasado, Sí. Desde tu percepción, yo vi la parte donde tú definías lo que es el agnosticismo. Para allá que él va. Él va Ok. específicamente a decir Eso eso. mismo Sí, que porque él vio el video de nosotros. Ah, pues está bien, Él vio el ahora video sí. de nosotros Sí. cuando estábamos comentando y curando los comentarios que ustedes ponen, loco, así. Entonces, ¿qué pasa? Ok. que en una parte pusieron el video de él. Entonces, si yo no y me entonces recuerdo, tú contestaste. si yo no me recuerdo, yo dije como que el agnosticismo como una confusión. Que el noticismo es una Voy para allá, confusión. ahora que se mismo pone. voy para allá. Entonces él lo vio y me dijo, yo quiero que Félix esté para responderle. Está bien. Tranquilo. Arrecho. Voy para allá. O sea, con tus palabras, y mencionaste que todo lo que partía de la Biblia y que se escribía, y tienes un gran fundamento en esto. Ya o esa es la todo lo parte que de la está Biblia, escrito, porque sí. la parte de la Biblia y la parte del agnosticismo no son dos cosas diferentes. No. Él dijo que Jesús no era Dios. O sea, que Jesús de Nazaret no fue el Salvador, fue un hombre más. Y que la Biblia es simplemente un libro de social, editorial. Sí, pero hubo una parte donde yo hablé específicamente del agnosticismo. No me acuerdo. Y eso era lo que yo le quería preguntar. Reformula. Exacto. Lo que necesito que antes de que tú entres en la parte de la Biblia, yo necesito que tú me aclares bien. ¿Qué es lo que tú entiendes como agnosticismo? Y si tú pudieras brevemente decirme por qué tú decidiste inclinarte por esa creencia. Ok. Porque tú anteriormente fuiste cristiano. Sí, fui cristiano. Ok. Y había mencionado,
como un sentido de autodidacta, comencé a incursionar. Yo también fui autodidacta. Exacto. No, y lo sigo haciendo. Simplemente sigo incursionando, no solamente en temas teológicos, sino también en temas científicos. Bien. Al final, nunca, antes de yo definirme como agnóstico, leí sobre el agnosticismo ni siquiera. Yo mismo definí lo que yo me consideraba, lo que yo creía, lo que yo sentía. Y en algún momento dije, o sea, debe de existir algún término para identificar lo que yo pienso o lo que yo siento. Y en esa investigación de buscar una palabra, encontré la palabra agnóstico y la definición, y por eso simplemente digo que soy agnóstico. Porque popularmente simplemente el término conocido. Pero de manera general, yo he creado en mí una ideología personal de cómo estamos aquí o de por qué estamos aquí o de cuál es el propósito en la vida. Es una ideología personal, no que nadie me dijo ni que nadie leí. Y al final, el término que más caracteriza cómo yo me siento es agnóstico. Pero ¿qué en sí es lo que un agnóstico? Ok, un agnóstico es una persona que no está ni a favor ni en contra de que existe o no algún Dios. No afirma ni niega la existencia de Dios. Okay. Mantiene una posición imparcial en el ámbito. Ok, es una posición imparcial motivada por qué. O sea, ¿qué me motiva a mí a hacer? Porque lo que yo estoy buscando aquí es el punto en el cual a la gente le conviene ser agnóstico. Porque el punto está en que yo entiendo que si nosotros somos seres de bien en la sociedad, olvídate del cristianismo, de la iglesia y de todas esas cuestiones. Si nosotros estamos aquí para hacer que nuestros pueblos sean mejores, nuestra gente sea mejores, nosotros sean mejores. O sea, yo creo fielmente en que, llamémosle Dios, llamémoslo como lo queramos llamar, lo que nos puso aquí en la tierra nos puso para nosotros ser mejores y evolucionar como seres espirituales. ¿Tú crees que somos seres espirituales? Yo creo que somos seres de la naturaleza. Seres de la naturaleza. ¿Y la conciencia? ¿Cómo tú defines la conciencia? ¿La conciencia es algo espiritual o algo...? La conciencia, la razón por la que tú estás hablando es porque tú tienes un cerebro que genera tiene neuronas y genera... Entonces explícame la composición física de la tabla periódica y la cuestión de la conciencia. Eso simplemente son elementos. Al final, la conciencia, ¿qué pasa cuando tú te mueras? ¿Qué va a pasar cuando tú te mueras? Tu conciencia nadie va a saber lo que tenía, nada más lo sabes tú. Entonces, al final, es algo que ni la ciencia va a determinar cuando tú te mueras qué había en tu cerebro. Entonces, ni la religión va a afirmar, o por más que tú me bendigas con tus palabras, en tu conciencia tú puedes tener maldición para mí. Entonces, no estoy diciendo que seas tú, sino de manera general cualquier persona. No tengo maldición, loco. Yo sé que tú eres un hombre de Dios. Entonces, es simplemente eso. Ya ese tema de la conciencia es muy subjetivo, porque ni la ciencia puede decirte que hay en la conciencia, ni la religión puede decirte. Exactamente, porque entonces si la ciencia no me puede demostrar a mí que hay en mi conciencia, si la ciencia no puede demostrar que yo tengo una conciencia o no, tampoco lo puede negar. No. ¿Entiendes? Porque es el problema de la ciencia. La ciencia lo que no puede demostrar lo niega, y ahí entra el aspecto de Dios. Por eso muchos científicos dicen que Dios no existe, porque yo realmente entiendo que la ciencia genuina no niega la existencia de Dios. No, porque Dios es ciencia. Dios es ciencia. Y le estaba diciendo, le había dicho a Arnold, creo que eso lo dije atrás de cámara, que Albert Einstein dice, detrás de cada puerta que abre la ciencia está Dios. O sea, ya cuando el ser humano y la ciencia logra tener un descubrimiento, se da cuenta que Dios tuvo ahí hace rato. Por ejemplo, cuando yo escucho la teoría de Stephen Hopkins, no me acuerdo. Yo leí eso hace como 8 años, loco. Yo no me acuerdo de los agujeros negros que quedan. Sí, él habla del agujero negro. Cuando yo leo esa teoría, loco, que yo estoy leyendo así el tipo, yo me engrifé. Porque yo sentía a Dios en todo lo que él estaba diciendo. Pero tú me entiendes, porque eso es Dios. Es que oye lo que pasa. Cuando yo escucho... Es bíblico. Acuérdate que lo dijimos la semana pasada. O sea, la Biblia dice que conocimiento y ciencia brotan de los labios de Dios. Dios es la ciencia en sí. Lo que pasa es que la misma religión ha querido desligar a Dios por completo de la ciencia. Y el mismo hombre se ha encargado de separar a Dios de lo que es Dios en realidad de la ciencia. Y no es así, es una fusión. Dios es la ciencia. Y me voy a ir más fuerte. El cristiano piensa que solamente va a encontrar a Dios en la Biblia, y Dios es algo más, y Dios es mucho más de lo que dice. Cuando yo escucho a Nash Scratch, que es ateo, rapeando, yo siento el espíritu. yo siento
Yo siento una gloria fuertísima, loco. Yo veo a Dios en el talento de ese fenómeno. Exactamente, Yo porque eso es yo Dios. quiero corregir algo. La ciencia no niega lo que no puede comprobar. Ujú. Parte de las grandes cosas que vamos descubriendo hoy en día son cosas que la ciencia simplemente va descubriendo, pero no lo niega. Aquí lo que nos encontramos es el mayor ataque a la comunidad cristiana o a las diferentes religiones. Es que muchos ateos o muchos que se catalogan como científicos o ateos están en contra de que los diferentes cristianos afirman y reafirman cosas que suceden que no se pueden comprobar. Exacto. Pero tampoco la ciencia lo puede comprobar. El problema está en lo que no se puede comprobar. Pero la ciencia no niega rotundamente lo que ustedes no pueden comprobar. Exacto. Simplemente no está de acuerdo con que ustedes lo afirmen sin poderlo comprobar. Exacto. Es así. Bueno, eso, ahí yo también Vamos estoy de acuerdo. a pasar al tema de la Biblia. Sí, entra el tema de la Biblia. Para no ser tan largo el video. Fue Dale. ser puntual, Arnold, con eso. Entonces, Porque él me está hablando una cosa esta como fase, rara de la Biblia. Sí, hubo algo que Félix mencionó. Hubo algo que Félix mencionó que era, y es cierto, tiene toda la razón. La historia que hoy conocemos comienza desde que se puede escribir, desde que se puede sostener en escritura. Desde ahí parte la historia. ¿Qué pasa? Que mucho antes de que existiera o se escriba el Génesis o los diferentes libros del Antiguo Testamento de la Biblia, los que le llaman Pentateuco, escritos No por Moisés. no fueron los primeros libros tampoco, son los primeros que están en la Biblia. El primer libro fue Job. ¿No es? Sí. Bien, independientemente de miles de años antes, incluso de la época en que está registrada la vivencia de Abraham en la tierra, hay religiones principalmente basadas en mitologías egipcias que comienzan a hablar de un único Dios. O sea, mucho antes de hablar del que hoy le llamamos Jehová o de hablar de Jesucristo. ¿Cómo se llamaba ese Dios? Había un Dios que se llamaba Ra en la mitología. El Ra, que era un gato, un perro, ¿qué era? El Ra. El egipcio. Sí, no, ese sol era basado egipcio, en el sol. egipcio. Ese era basado más en el sol. El que parecía más un gato era hijo de una llamada Isis, que también Isis, era virgen, que se llama Horus. O sea, si tú te fijas, Según yo entiendo, perdóname que te interrumpa, según yo entendí lo que él me estaba diciendo es que Horus es como la simbología o es prácticamente la misma historia de Jesucristo. Jesús. Nació de una virgen, lo anunció una estrella, vinieron 3 tigres sabios, parecidos a los 3 reyes magos, su ministerio lo ejerció a partir de los 30. O sea, sí, y nada más no es historia, hay muchas historias de otros dioses que se parecen a la de Jesús. Exacto. Entonces, al final de todo, cuando vemos los diferentes escritos de la Biblia, que parto de que muchos de los que hay en la Biblia son historias que sucedieron, pero ya la primera creencia de que solamente existe un Dios o de que hay un hombre nacido de una virgen, la primera historia no fue Jehová ni Jesús. Hay varias historias de miles de años, muchos antes de esos acontecimientos, que se asemejan a eso. Entonces, entonces tú dices como que la Biblia es una copia de eso. No necesariamente una copia, pero puede ser que muchos de los textos bíblicos que hoy en día están, principalmente en el Antiguo Testamento, son basados en mitologías que vinieron desde Egipto. No necesariamente como ustedes lo leen exactamente. Ok. Hasta me estoy engrifando. Ok, vamos a ver, venimos al mambo. Esto está profundo, por ¿Pero favor. tú tienes alguna pregunta o eso era todo lo que tú tenías que decir? No, o sea, básicamente lo que él quiere decir es que... Yo entendí lo que él quiso decir. Exactamente, como tú estás diciendo como que la Biblia no es una historia, como él lo dice, él dice que sí, que la Biblia es simplemente una historia, solo que en ese momento no había manera de cómo plasmarla, iba de boca en boca, de boca en boca. Sencillo, mira. Hubo una civilización que fue previa a los hebreos, llamada los sumerios. Googleen humanos. Los sumerios... Para los mortales. Los sumerios fueron la civilización que más influyó en el comportamiento de los hebreos. Aparte de los egipcios y de otras culturas. Si tú te das cuenta, antes de que existiera el Génesis de los hebreos, diversas religiones tenían Génesis, tenían un libro que explicaba su inicio. Porque cuando el libro de Génesis no fue escrito, no fue recapitulado o hecho o elaborado para demostrar que Dios existe. El libro de Génesis fue hecho dentro de una crisis social que tenía el pueblo judío. Estaban bajo el cautiverio del imperio babilónico y el pueblo se estaba rebelando contra Dios. Estaba diciendo, esto es culpa de Dios.
hermano, nosotros ni vamos a creer en Dios. Y los sabios judíos se sentaron y entendieron, y yo creo que fue a través de la inspiración del Espíritu Santo que sucedió, que Dios puso esa iniciativa en ellos, de ellos recapitular o buscar, ¿verdad? Recapitular, ¿qué se dice? Ellos buscaron las tradiciones del pueblo y todas las recapitularon y explicaron el Génesis, mostraron el inicio del pueblo. ¿Entiendes? Ahora bien, lo que a mí me hace cuestionarme y me llama la atención es que ¿por qué se parece tanto ese Génesis egipcio al Génesis bíblico? ¿Por qué se parece tanto el Génesis sumerio al de los egipcios y al Génesis bíblico? No sé cómo tú interpretas lo que es un mito. Porque nosotros hoy en día, cuando hablamos de mito, estamos hablando de algo que es mentira. Yo te digo mito y tú me diste con la de mito. ¿Me entiendes? Para nosotros un mito es mentira. Para ellos y esas civilizaciones de aquel tiempo, el mito no era mentira, era un género literario. Porque como no existía historia escrita, como tú mismo lo dijiste, lo que existía eran mitos, leyendas, tradiciones. Eso es lo que existía. Entonces, ¿qué sucede? El problema está en que si nosotros interpretamos el mito como una mentira, estamos limitando mucho una realidad que nosotros desconocemos porque nosotros no vivimos en ese tiempo. Entonces, si varias religiones coinciden en diversos eventos de un punto inicial, por ejemplo, el punto inicial fue que en marzo entramos en cuarentena, para poner un ejemplo. En marzo entramos en cuarentena. Eso es una realidad, Pasan 50 años y Emma le dice a sus hijos, no, mire, en marzo entramos en cuarentena porque el PLD, que la Junta Central Electoral, cuarentena. Pero yo vengo y le digo a mis hijos, no, entramos en cuarentena por un virus, ¿me entiendes? O no, entramos en cuarentena porque las Águilas son el peor equipo, lo que sea, lo que yo me invente. Que el Señor te reprenda, Satanás. Exacto, que las Águilas tienen demonio. lo que yo diga. Y se generan diversas interpretaciones de una realidad, no significa que eso no pasó. No, y que hay una realidad, que no importa cuál fue el motivo por el cual caímos en cuarentena. El punto fue que caímos en cuarentena. Entonces, ¿qué yo creo? Es mi posición en cuanto a lo que yo he estudiado como autodidacta, igual que tú. Que ciertamente yo no puedo darle una validez literal exacta de lo que pasó en el Génesis bíblico, pero ese Génesis me ilustra cosas que realmente pasaron en el inicio. Sí, no importa cómo se cuenten. En el inicio, aunque no fuera Adán y no fuera Eva, en el inicio la humanidad tenía una relación con su creador, desobedeció a su creador, se descarrió del camino de su creador, y de ahí se originó la maldad y todo esto que está pasando, ¿me entiendes? Eso es en el sentido más lógico que podemos entender. Félix, escúchame la interrupción. No, tranquilo. Es cortito lo que voy a decir. Que la existencia de esas otras historias, o sea, me hacen avalar más la realidad de mi fe. Eso es lo que yo digo. Porque tantas generaciones, vamos a decirlo así, no pueden estar equivocadas para mí. Que el ejemplo que ustedes ponían es demasiado bueno. O sea, todo parte del hecho de que estuvimos en cuarentena. Y aunque la contemos de diferente manera, el punto cae en que en realidad estuvimos en cuarentena. ¿Qué pasó así? Entonces, realmente, el que otra persona haya contado. Por eso yo te decía la semana pasada que no importa cómo ustedes le llamen, porque al fin y al cabo, nosotros le pusimos. Nosotros no, los hebreos le pusieron un nombre para identificarlo y para saber cómo llamar al Dios que existía. Pero al fin y al cabo, no importa cómo se llame, nosotros no conocemos el nombre real de Dios. Y no importa cómo se llame, al fin y al cabo es que realmente está ahí y sí existe. Y realmente todo, como dice Félix, todos esos asuntos sucedieron. Porque sí hubo un principio, sí hubo un momento en el que estuvimos conectados totalmente al Creador y hubo un momento en que nuestra desobediencia nos llevó a apartarnos de él. Y como yo le dije a énfasis, antes de que existiera el pueblo hebreo, los escritos hebreos, la cultura hebrea, ya Dios se les revelaba a los hombres. Bajo otros nombres, bajo otras lenguas. Porque la intención de Dios, Arnold, es salvarnos a nosotros, brother, de nuestra propia maldad, de nuestra necedad, de nuestra ignorancia. ¿Me entiendes? Y yo creo que ese es el punto. Y ese es mi problema. Mi problema con el agnosticismo, mi problema con el agnosticismo, Arnold, es ese. ¿En qué le beneficia a la gente? Vamos a decir que las religiones y Dios, todo eso es mentira. Y y como tú lo quieras poner.
pero ¿en qué le beneficia a la gente? ¿En qué hace que la gente sean mejores ciudadanos o como tú quieras? ¿En qué le beneficia a la sociedad el ser agnóstico? Voy a ti, caballo, dale. En estar en una posición neutral y para mí, desde mi punto de vista, hasta confusa sobre si Dios existe, si no existe, si la energía, si Pablo Coelho, si la... ¿Me entiendes? Te voy a resumir en qué te beneficia. Espérense, porque hay algo. Lo que pasa es que yo me siento un poco preocupado, no por el tema en sí, sino porque nosotros no hemos extendido con el video. Sí, ¿Tú entiendes? Y en realidad el video está largo, loco, el video está largo. Ay, mi madre. Y yo no sé Y la cómo, gente esperando o sea, ahí, no de sé verdad. cómo busco la manera de cortarlo, porque también quisiera como que hable a Arnold y que diga su punto y que ustedes terminen, pero que en Que lo realidad, dividan, que loco, lo no dividan. podemos, loco. Dime Le voy a eso para responder terminar. esa última pregunta. Le voy a responder eso para terminar. Oye, rápidamente, Ok. entonces, ¿por qué ¿En qué le conviene el agnosticismo? No, ya, para matarte, ya. ¿Por qué la historia se divide, por qué no se divide antes y después de Horus, sino antes y después de Cristo? Eso es sencillo. No, es un asunto ya de la iglesia católica, Eso es del muy, Imperio eso es Romano. muy. Ya te eso es respondo otra la cosa. pregunta, lo del agnosticismo. Dale, ¿En sí. qué le beneficia? Sí. Es tan sencillo como decir que dentro de toda la historia, cuando se comenzaron luego de Cristo y antes de Cristo, que se estaban peleando por las diferentes religiones, prácticamente por decir cuál era la verdadera y cuál no. Los mismos religiosos que se rigen por un Dios, y desde siglos anteriores y hasta hoy en día con el islamismo en el Medio Oriente, son fruto de muchas matanzas y de mucha muerte. Mientras que un agnóstico, como mantiene una posición imparcial, no tiene un partidismo hacia sacrificar a nadie ni nada. No estoy hablando del cristianismo, sino de las religiones Es que en general. Entonces, tú limitaste el tema del agnosticismo, porque es lo mismo. Por ejemplo, Lo que pasa es que, escúchame, él está limitando a Dios a una religión. Es fácil. ¿Dónde nace? Se va por los 400, Félix. ¿Dónde Tenemos que nace? terminar. No, esto es fuerte lo que voy a decir ahora. ¿Dónde Dale, nace el concepto de ateo? Cuando la gente comienza a llamarse ateo públicamente, porque el negar la deidad, eso siempre existió. Pero ¿dónde nace esa idea de ser ateo? ¿Tú tienes el conocimiento de eso? Cuéntame. En la época del Renacimiento. ¿Por qué se le llama Renacimiento? Porque vivíamos en un mundo dominado por la religión. Total y absolutamente. Y se le llamó Renacimiento porque se dice que el mundo volvió a renacer. Y de ahí nacen los pioneros del ateísmo, nacen de ahí. Porque ciertamente la religión ha tergiversado la imagen de Dios. Y nos ha alejado de Dios. Eso no quita Y el nos hecho, ese nos no quita el aleja. hecho de que por las religiones ha muerto Exacto. mucho más gente que Pero- una posición de agnosticismo. Pero Pero yo te por estoy eso, diciendo, Arnold, pero yo pero te por estoy eso, diciendo, por eso, no vamos en play, tu asunto, Voy a terminar, Félix. tu asunto, Félix, voy a terminar, tu Félix. asunto, espérate, Skyline Radio, suscríbanse. tu oye. asunto, espérate, Tengo que terminar, Félix, ya. tu asunto de ser agnóstico no tiene que ver con Dios, tiene que ver Exacto, con con la religión. Suscríbase al canal. Nosotros aquí Suscríbase estamos ya, con la religión. Suscríbase al canal, comente, usted Dios participe. existe y Dios es real y suscríbase, y si no se suscriba se va para el infierno. Por favor, Dios. síganos por las redes sociales, ya ustedes saben, mira. Deja de meterle miedo a la gente.